Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este podcast, dependiendo obviamente si están en Spotify o en YouTube o en iVoox. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que estén escuchando este video. Que bueno, este está en el horario normal, bueno, si todo salió bien, a las 9:30 de la mañana de un viernes. No sé qué viernes será para ustedes. Yo estoy grabando esto el viernes 14 de septiembre. Ya estamos a nada de la independencia de México. Una felicitación atrasada a todos mis compatriotas mexicanos, ¿verdad? Antes de comenzar, como siempre, bueno, te agradezco por elegirme como tu medio de entretenimiento o de acompañamiento en este día o en esta tarde o noche de viernes, si estás escuchando el programa en su día de estreno, en su emisión, en su primera emisión. Y si vienes del futuro, de todos modos, también muchísimas gracias. Te recuerdo que le des like si te encuentras aquí en YouTube, que te suscribas al canal si es la primera vez que te topas con uno de mis videos, que le des click a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Acuérdate que hay videos nuevos cada lunes, miércoles, viernes y domingo. Ha estado habiendo algunos cambios en los días en los que los estoy subiendo los episodios, porque bueno, yo pensé que como ya, bueno, aquí en México están regresando a clases ya los niños, yo también ya estoy dando clases en presencial en la universidad donde trabajo. Entonces dije, bueno, a lo mejor ya no van a poder verlos tan fácil en las mañanas, que los subía a las 9:30. Entonces lo quise subir en la tarde, pero no estuvo funcionando muy bien el horario. Entonces ahorita quizá, si todo sigue igual, los regresé a su horario de la mañana, quizá un poco más temprano. Ok, queridos amigos, entonces estén al pendiente, pero todos esos días, lunes, miércoles, viernes y sábado, sin importar qué pase, va a haber episodio, ok. También antes que nada quisiera agradecerles muchísimo a todos los que han comprado la novela de Demonios de Luna Llena, mi novela de Demonios de Luna Llena, que está aquí, la portada la están viendo. Todavía no me llegan mis copias de autor, por eso tiene aquí una cintilla gris, pero se supone que ya esta semana me habrá llegado mi copia de autor para poner la de veras, la que sí es, aquí en el setting. Muchísimas gracias porque llegamos a número 1 en la subcategoría de horror oculto en Amazon la semana pasada de que yo estoy grabando esto, y no hemos bajado del top 10 en esa subcategoría, y también subimos bastante en la categoría global de todos los libros de habla hispana. Entonces muchísimas gracias a todos los que lo han leído, ya sea en el formato físico o en el formato digital. De verdad, muchas gracias. Gracias por sus buenas reseñas y por sus buenas calificaciones ahí en Amazon. Si quieres leerlo y no lo has hecho, el link lo encuentras aquí abajo en la descripción de este video si estás en YouTube, y si estás en Spotify o en iVoox, nada más métete a amazon.com.mx, escribe Demonios de Luna Llena en el buscador y ahí te aparecerá en los dos formatos. Ya tú escoge el que más te guste, el que más te acomode. Pero bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, y ya con esas breves anuncios parroquiales, iniciemos con el episodio de hoy. Vamos a empezar oficialmente con este episodio. Iniciamos con las emisiones de podcast de la quinta temporada, que como ven está habiendo ya algunos cambios. Como habrán visto en el nuevo intro del canal, que subí el video por si quieren verlo, y bueno, aparece al inicio de cada uno de los videos, no del podcast, sino de los videos normales. Y como se habrán dado cuenta, en algunos de los videos más recientes, como el de Jacobo Greenberg, el de Paulette, que todavía fueron de la temporada 4, pero en estos que he estado subiendo de esta temporada y los que ya estoy preparando, ya no solo estaré tocando temas sobrenaturales o de criptozoología, sino que estaré abordando principalmente hechos insólitos, supuestamente de la vida real, también crímenes reales, misterios sin resolver y temas por el estilo. Y les está yendo muy bien porque bueno, es un tema que, bueno, son varios temas que ya quería tocar desde hace mucho, y pues también como que los temas sobrenaturales ya habían saturado tanto a mí, ya me habían saturado mucho, ya no eran lo mismo. De hecho, vean los últimos episodios de la temporada 4 y como que ya les faltaba algo. Y también a ustedes veo que se saturaron mucho de esos temas. No dejará de haber de esos temas sobrenaturales, de criptozoología y demás, pero ya va a haber menos, al menos por un tiempo, y voy a estar subiendo más de estos temas, que he encontrado muchos temas muy interesantes. Tanto la semana pasada, esta semana, ha habido casos que yo no conocía y que están impresionantes, como la leyenda esta de la escuela en Coahuila, aquí en México, del fantasma del payaso. Me han llegado muchos relatos de suscriptores que voy a estar poniendo. Por cierto, pequeño paréntesis, antes de seguir con la intro de este episodio, ahora sí, sé que la semana pasada les dije que iba a haber un episodio de clausura de la temporada 4. Ya no lo pudimos hacer porque tuve que preparar un material para mis alumnos de la universidad. Entonces estuve ocupado todo el fin de semana en eso. Ya no nos dio tiempo de hacer el directo el viernes pasado para cerrar la temporada 4. Pero ahora sí, si estás escuchando este episodio en el día del estreno, en el viernes,
hoy sí hay directo. Hay directo inaugurando la quinta temporada. Va a estar padre, así que ahí los veo por allá al ratito, en la tarde noche, más o menos a las 5 y media de la tarde, hora de México. Y estamos preparando, mi amigo Kaiden, que te mando un saludo, estamos preparando él y yo un episodio especial, un en vivo especial que va a ser el especial de Halloween. Vamos a estar transmitiendo con muchos invitados muy especiales. No quiero spoilear nada todavía, pero estamos viendo si un invitado muy especial viene a esa transmisión en vivo que vamos a estar haciendo el día de Halloween, el fin de semana de Halloween. Ahí nos ponemos de acuerdo si el viernes o el sábado, porque creo que Halloween cae en domingo, una cosa así. Entonces, o es el 29 o es el 30, ya estaremos viendo. Y vamos a traer otros invitados. Va a ser una transmisión especial de más duración de lo normal, o sea, más de 2 horas. Entonces estén al pendiente. Y también, si no lo he hecho todavía, voy a poner en estos días una encuesta para ver qué día hacemos el live para platicar y resolver dudas, platicar con spoilers de Demonios de Luna Llena, porque ya ha habido muchos que la han comprado. Yo sé que como viene de Estados Unidos, algunos, dependiendo de dónde vienen, tarda un poco más en llegar a sus casas. Entonces ya les dejaré la encuesta. Si no la hacemos el próximo viernes, lo hacemos dentro de 2 semanas, ¿ok? Es el live platicando sobre Demonios de Luna Llena, así que estén al pendiente. Pero bueno, regresando al intro de este programa, ya revisamos la semana pasada uno de los temas más polémicos en México, un crimen real. Bueno, lo que todos sabemos, es un secreto a voces aquí en México, que fue un crimen, aunque las autoridades mexicanas han dicho que no, que fue un accidente. Les presenté la información, todo parece apuntar a que fue un crimen, y es un tema muy polémico porque hasta la fecha sigue, en caso de que sí haya sido un crimen, sigue siendo impune, que fue el caso Polet, un caso muy reciente que ocurrió hace 11 años. Pues hoy estaremos revisando en este episodio número 56, si no me equivoco, un caso ocurrido del otro lado del charco, es decir, en Estados Unidos. Una serie de asesinatos ocurridos en los años 70 y que afirma la gente se trató del primer hombre que fue capaz de aterrorizar a los Estados Unidos por su cuenta. Hoy en día justo acaba de ser el aniversario, el 20 aniversario de lo de las Torres Gemelas. Y bueno, ahí no fue un hombre como tal, pero el rostro de Al Qaeda era un solo hombre. Aún así ha habido muchos hombres, muchas personas en general, también mujeres, que han aterrorizado a los Estados Unidos en las últimas décadas. Pues hay periodistas y hay medios que afirman que el protagonista de hoy fue el primero, si no el primer asesino en masa de los Estados Unidos, que es el país por excelencia en esta materia de crimen. Sí, afirman muchos que fue el primer hombre, porque era un hombre que actuó por su cuenta siempre, no tenía cómplices, a diferencia de otros criminales de este tipo. Él actuó solo todo el tiempo y él solo por su cuenta fue capaz de aterrorizar, en especial al estado de California, a varias ciudades pequeñas y también no tan pequeñas, al mismo San Francisco, al departamento de policía de San Francisco lo puso de cabeza, y a muchos otros departamentos de sheriff de ciudades cercanas, ¿no?, en California, y a todos los Estados Unidos. En verdad los puso de cabeza, y fue este hombre. Este personaje también es quizá el responsable de que la figura de los asesinos seriales en Estados Unidos se convirtiera en el equivalente a una estrella de rock o de cine en esta tierra, hasta la fecha, debido al amarillismo con que los medios tocaron el caso en su momento, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Hay muchas películas al respecto, la más conocida es del año 2007, dirigida por David Fincher, y tiene estrellas del calibre de Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo, y se llama Zodíaco. La película, si la quieren revisar, le hice una reseña hace un año más o menos con un amigo de la universidad en nuestro podcast extinto de Luces, Cámara, Horror, creo que se llamaba. Ahí hablamos, hay un episodio sobre películas de asesinos seriales, y la estrella de ese episodio fue precisamente esta película de Zodíaco del año 2007, que no lo popularizó porque fue un tema muy popular siempre en Estados Unidos, pero sí revivió el auge por este tema. Y esto porque este tema del asesino del Zodíaco siempre fue tocado con mucho amarillismo en los periódicos de Estados Unidos de los años 60 y 70 y los medios en general, y él mismo, el asesino, se manejó siempre con un dramatismo impresionante, en verdad como si fuera un podcastero, ¿no? Una estrella de YouTube de hoy en día, pero en los años 70, porque era un tipo muy inteligente y también muy astuto, que haría dejar en ridículo al mismísimo Sherlock Holmes, y dejó en ridículo a todo el departamento de policía de la ciudad de San Francisco.
Estoy hablando, claro, como ya te lo mencioné, del asesino del Zodiaco, un asesino en masa de los Estados Unidos cuya identidad hasta la fecha, 2021, empieza a actuar este tipo en 1968 y sigue actuando hasta casi el final de los años 70 y hasta el día de hoy. Para mí, 14 de septiembre del 2021, para ti ya es una semana más tarde de esto, siguen sin saber la identidad. Los policías y la gente en general sigue sin saber con certeza cuál era la identidad de este hombre. Se convirtió con el paso de los años, de las décadas, en una especie de Jack el Destripador americano y moderno, que por cierto también ya tengo un episodio de Jack el Destripador, te dejo la etiqueta por acá arriba en caso de que no lo hayas visto, o si estás en Spotify desplaza hacia abajo o en iVoox y ahí debe estar. Uno de los objetivos que tengo con el podcast en esta quinta temporada es hacerlos un poco más cortos, a ver si lo logramos, así que no nos enrollemos más y comencemos a analizar la vida, obra y posible identidad del asesino del Zodiaco en este nuevo episodio del podcast del Grimorio de Riggs. Así que vamos a escuchar la nueva intro, escúchenla con mucha atención a ver qué les parece. Es muy similar a la intro de la primera y segunda de la segunda temporada, que fue cuando empecé con el podcast, segunda, tercera temporada, pero es nuevo, así que pongan atención y después del intro empezamos ya con el episodio de lleno. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal les pareció este nuevo intro? Que por cierto, se me dio mucha risa y me dio un poco de coraje que cuando subí el intro nuevo de los videos regulares, que a mí me gustó muchísimo cómo quedó, ha sido mi intro favorita. Y porque muchos me estaban poniendo en videos de la cuarta temporada que no les gustaba el intro anterior. A mí me gustaba mucho porque se me hacía como muy de terror cósmico. Yo sé que el terror cósmico no es para todos, requiere como cierta inteligencia, cierto criterio el terror cósmico. Entonces había mucha gente que no entendía el intro de la temporada 4. Y cuando subí el de la temporada 5 sí hubo comentarios que me pusieron como de: oye, estaba mejor el anterior. Y yo así de puta, no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho cómo quedó este intro de la nueva temporada. Y bueno, dejando en claro que si no lo han visto, vayan a ver cualquier episodio de la semana anterior y ahí lo van a ver. Si no, pues ahí subí también el video del intro. Y creo que quedó bastante bien. Y este del podcast también me quedó bastante bien. Creo yo. A ver, déjenme en los comentarios qué les pareció la nueva intro. Pero bueno, vamos a empezar con este primer bloque. Vamos en orden cronológico con los hechos de este tipo, del asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco atacó por primera vez en diciembre de 1968, prácticamente ya en 1969, en un condado de California, y continuaría cobrándose víctimas hasta entrada la década de los 70. O sea, este tipo casi fueron 10 años, ahorita no me acuerdo bien el último año en el que ataca. Y bueno, él mismo afirmaba que se había cobrado creo que 70 víctimas, pero solo le fueron confirmadas unas, como, creo que 17, una cosa así. Ahorita vamos a ver el número, la cifra fría. Pero bueno,
te digo, nunca, o sea, todos estos crímenes siguen impunes porque nunca se descubrió quién era el asesino del Zodiaco. En verdad era un tipo muy inteligente y que, aparte era un mentiroso. También se atribuía a muchos delitos que según la policía de San Francisco no eran de él. Entonces, entre que era mentiroso, entre que hubo mucha gente que metió mano porque fue un caso muy sonado en los medios, hubo imitadores, bromistas que entorpecieron la investigación, y aparte él mismo, no sé si sin querer o a propósito, se atribuía, hablando con los medios y con la policía, se atribuía crímenes que él no había cometido. Entonces, entre todo esto, nunca se supo quién era, no se supo qué de todo lo que decía era verdad y qué era mentira. Pero bueno, el punto, sí era inteligente, era un mentiroso y era un tipo claro, con una clara enfermedad mental. No sé cómo se llame, tendría que preguntarle a mi amigo Benji, el psicólogo, que por cierto voy a traer ya invitados de nuevo al podcast. Quizá lo invite y le haga preguntas sobre asesinos seriales, aprovechando que ya vamos a estar tocando esta temática. Pero este tipo sin duda era alguien que se nota que no tuvo atención a lo largo de su vida, y cuando empieza a tener atención por los medios de manera anónima, como el asesino del Zodiaco, no quería dejarlo ir. Entonces quizá también por esta misma, por este padecimiento, mentía para que los medios no dejaran de hablar de él, ¿no? Para que siguieran hablando del asesino del Zodiaco. Pero posteriormente desaparecería, después de la década de los 70, bueno, al final de la década de los 70, desaparecería de la escena criminal estadounidense para siempre, aunque en realidad no murió, al menos no que se sepa, porque bueno, eso lo vamos a ver en el último bloque, pero hay dos personas diferentes que afirman haber conocido al asesino del Zodiaco y que murió muy anciano y nunca se fue del estado de California, siempre se quedó ahí. Así que una de las teorías es que, y lo más probable también es que no se detuvo porque murió, sino que siguió viviendo, simplemente dejó de comunicarse con la policía y con los medios y dejó de asesinar, o quizás siguió asesinando pero no se le atribuyeron a él los crímenes. El punto es que quedó impune. El asesino del Zodiaco, entrando ya de lleno en la cronología de su obra macabra, atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de Benicia, en California. Betty Lou Jensen y David Faraday eran prácticamente adolescentes, muy jóvenes, como la mayoría de sus víctimas. Casi todas sus víctimas fueron parejas de novios de adolescentes. Y vea, esto ocurrió el 20 de diciembre, a unos cuantos días de la Navidad, a unos cuantos días de que terminara el año del 68. Esta pareja estaba celebrando su primera cita y planeaban asistir a un concierto navideño en Hogan High, a unas cuantas manzanas de la casa de Betty Lou, de la chica. Pero en lugar de ir directamente al concierto, decidieron ir a visitar a un amigo de ambos y detenerse en un restaurante antes de llegar al concierto. Cerca de las 10 de la noche de las 22 horas, la pareja se estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodiaco, y esta es la recreación de la escena, obviamente no se sabe al 100% qué ocurrió, pero esto es la recreación de los hechos que realizó la policía después, porque hasta este momento pareciera que era un crimen aislado, o sea, que fue aleatorio la muerte de estos chicos, ¿no? Se cree, ahorita vamos a ver que probablemente no, pero se cree que es el primer asesinato, por lo menos el primer confirmado, porque más adelante sería confesado por él mismo. Este es el primer asesinato del Zodiaco. Obviamente en este momento no se conocía como el Zodiaco y no se sabía que era un asesino serial. Pero bueno, en ese momento el Zodiaco, este asesino en ese momento todavía anónimo, se incorporó al cruce donde estaban estacionados estos chavos y se estacionó al lado de ellos. Obviamente ellos no le dieron importancia, dijeron es otro tipo y ahí se quedaron. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y declararía que había visto dos coches. Uno de ellos, el que era el de la pareja que eran las víctimas de este tipo, y el otro coche presuntamente era el del asesino del Zodiaco. Ambos estaban vacíos cuando este testigo los vio, porque el testigo los vio, se cree, después de que ya había cometido el crimen este tipo y se había llevado los cuerpos, porque los cuerpos no fueron hallados en el coche. Ahorita vamos a ver dónde los encontraron, pero se cree, por la recreación de los hechos y la declaración de este hombre, de este testigo presencial que iba pasando por ahí, que es anónimo, se cree que el momento justo en el que él pasó por el lugar, el asesino del Zodiaco ya había cometido el crimen y se encontraba llevando los cuerpos al lugar en donde fueron encontrados. Por eso él vio los coches vacíos. Momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro porque llevaba la radio encendida y esto no le permitió escuchar bien. Entonces este elemento del disparo fue incluido en su declaración policial, pero no fue tomado en serio porque era una especulación. Entonces, aunque se llevara a juicio en algún momento, si se hubiera llevado a juicio este caso, que hubieran atrapado al asesino, ya fuera infraganti o en alguno de los otros crímenes que cometió, y trajeran a colación este caso, no hubiera sido de relevancia esta declaración del disparo, porque era una simple especulación. Nunca se
nunca se confirmó que en verdad hubiera sido un disparo. Lo que escuchó, de que hubo disparos los hubo, pero lo que el testigo escuchó nunca se pudo comprobar que sí en efecto hubiera sido un disparo. El Zodiaco, que es como se le conoce en España le redujeron el nombre para ahorrar tiempo al hablar. En vez de decir el asesino del Zodiaco, le dicen el Zodiaco, entonces a veces me referiré a él como el Zodiaco nada más. El Zodiaco disparó en contra de David Faraday, del chico, solamente una vez a la cabeza y 5 veces a la espalda de Betty Lou Jensen, quien intentó huir del lugar. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Esta era una mujer, una vecina del área. La mujer, al ver los cuerpos, dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Les Lundblad de la oficina del sheriff del condado Solano, que fue donde ocurrió esto, investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas porque este tipo era muy limpio en sus escenas del crimen, y a pesar de que actuaba en lugares muy abiertos, o sea, no era como otros. Bueno, sí hay un caso que vamos a ver que es en un lugar entre comillas desolado, uno de los asesinatos que lleva a cabo, pero este y la mayoría de los crímenes que cometió los llevaba a cabo en las calles, en lugares donde había testigos. De hecho, hubo un testigo que no vio el momento del crimen, pero pasó por la escena del crimen, o sea, también por eso yo creo que pasaba desapercibido, porque estaba a la vista de todos, ¿no? Entonces, lo que se cree es que no les disparó en el auto, sino que se los llevó, y por eso cuando pasa el testigo no los ve. De hecho, en la película esta que les digo, donde salen Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo es el policía que están investigando este caso, la mayoría de los crímenes de los que vamos a hablar hoy se ponen en la película, salen en la película. De hecho, esta es la primera escena, la escena con la que abre la cinta. Entonces, para mí fue un poco inevitable pensar en todas las escenas de esa película, porque fueron llevados al cine muy fidedignamente, respecto, obviamente, tomando en cuenta los trabajos periodísticos que se hicieron con el paso de los años en su momento, y de las declaraciones policíacas de los testigos y del mismo Zodiaco, porque vamos a ver que el mismo Zodiaco desde el anonimato confesó varias cosas a la misma policía. Entonces sí se sabe gran parte de esta historia del Zodiaco, del asesino del Zodiaco, pero el gran enigma que se sigue teniendo hasta la fecha y que es clave para conocer todo lo que pasó en realidad en este tipo de cosas es la identidad de este tipo. No se sabe el nombre del tipo. Se tuvieron muchísimos sospechosos y hasta la fecha, vamos a ver eso en el último bloque, todos los sospechosos que han salido a lo largo de los años. Hay uno muy fuerte, pero son muchísimos, es más de una decena de sospechosos, pero la historia como tal la conocemos. Como un mal chiste, lo único que no conocemos es el nombre del tipo. Por eso sigue abierto el caso al 2021, después de no sé cuántas, 5 décadas, ¿no? En una instancia, tras ya haber pasado todo esto, se creyó que este asesinato doble, este homicidio doble, había sido un crimen aislado, es decir, al azar, que algún loco le dio por llevar un arma y dar de tiros, y los desafortunados fueron esta parejita que seguramente estaban buscando un lugar para tener privacidad, ¿no? En lo que se iban a este concierto de Navidad a una prepa estadounidense de este condado. Y se topó, por mala suerte, se toparon con este tipo y pues ahí les tocó, ¿no? Se los escabecharon, como decimos aquí en México. Pero se creía que había sido un asesinato por alguna venganza o algo por el estilo, mala suerte, un asalto, un robo se descartó, porque no faltaba ninguna pertenencia de las víctimas, no faltaba su cartera, no faltaba el coche, ahí seguía, o sea, no fue un robo. Había sido un asesinato, pero pues no se sabía por qué. Pero se creyó en primera instancia que había sido pues al azar, que había sido una tragedia. Sin embargo, 6 meses después, el tiempo suficiente como para que la policía no considerara que tenía algo que ver con el primer asesinato, con el de estos chicos, el asesino del Zodiaco lleva a cabo su segundo atraco, el cual fue muy similar al primero en casi todo, desde el tipo de las víctimas que escogió hasta el modus operandi, su forma de hablar, su modo de expresarse, y aquí ya es donde empieza la historia verdaderamente interesante. La madrugada del 4 de julio de 1969, Michael Magoo y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en el estacionamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, en el condado, o en el condado, no es una ciudad, en el pueblito, en el poblado de Vallejo, también en California. Este lugar tan solo se encontraba a poco más de 6 kilómetros de distancia del primer asesinato, el que ocurrió en diciembre, el de Michael y Betty Lou. Esta segunda pareja, estaba en el coche de Darlene, de la chica, cuando a su lado de repente se estacionó otro coche, exactamente igual que había ocurrido con el primer caso.
cuyo conductor salió del vehículo para volver 10 minutos después. Por eso ellos no le tomaron importancia, igual que los otros chavos, los primeros. Una vez, cabe aclarar que de la primera pareja no sobrevivió ninguno de los dos fallecieron, los dos chicos. Una vez estacionado detrás de ellos para evitar que se escaparan, también muy inteligente él, el Zodiaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara con una linterna para cegarlos. Entonces disparó con un arma Luger de 9 milímetros. A las 12:40, o sea, después de medianoche del 5 de julio de 1969, una llamada anónima denunciaría el hallazgo de los cuerpos de la pareja al Departamento de Policía de Vallejo. Pero a diferencia en el primer asesinato, el que ocurrió en diciembre, no se trataría de una mujer de una vecina que vivía en la zona, sino que quien estaba haciendo esta llamada era un hombre. Era un hombre el que estaba del otro lado del teléfono hablando con la policía de Vallejo, declarando que había encontrado 2 cuerpos de jóvenes. Y no solo eso, no solo era un hombre el que estaba denunciando el hallazgo de estos 2 cuerpos, sino que este mismo hombre estaría confesando. Además de estar dando la declaración de que había encontrado 2 cuerpos, confesaría a la policía en el momento que él era el perpetuador del delito. O sea que él, el mismo asesino, estaba declarando el hallazgo de los cuerpos, ¿no? La presencia de los cuerpos. El mismo ¿cómo se dice? El mismo realizador del crimen estaba pues denunciándolo, ¿no? A la policía de viva voz. Además de esto, confesaría que él había asesinado también a Betty Lou Jensen y a David Faraday el diciembre pasado, prácticamente 6 meses antes. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio que se encontraba entre las calles Springs y Tulum. El asesino del Zodiaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin, es decir, de la chica, de la segunda víctima de este segundo homicidio, y a pocas calles de la oficina del sheriff. O sea, esto no sabemos si fue esto es cierto. O sea, en cuanto al rastreo de la llamada, esto es completamente cierto. Esto es un hecho, no es una especulación. Esto es un hecho de que este tipo hizo la llamada desde el teléfono público prácticamente en un punto medio entre la casa de la víctima femenina, de esta chica de apellido Ferrin, Darlene Ferrin, y mucho más cerca de la oficina del sheriff. O sea, aquí no sé si fue por simple, como para burlarse de la policía, de decir, estoy literal a la vuelta de la esquina y no sabes quién soy, o si fue coincidencia. Pero lo más probable es que haya sido a propósito, porque vamos a ver más adelante que este tipo era de la zona. Lo vamos a ver también ya en las especulaciones de quién era el asesino del Zodiaco en el tercer bloque del programa, que parece ser que este tipo nunca se fue de la zona, incluso después de que dejó de actuar, de que dejó de operar como el asesino del Zodiaco, nunca se fue de esta zona de California. Darlene Ferrin, la chica, fue declarada muerta en el hospital. Ahí los encontraron con vida. Como no pasó sí pasó bastante tiempo, pero fueron un poco más fuertes estos chicos que los del diciembre, y fueron encontrados con vida. Pero la chica fue declarada muerta en el hospital, y el chico Michael Magoo sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Por eso es que sabemos con mucha más claridad lo que ocurrió en este segundo asesinato, porque una de las víctimas sobrevivió, este chico Michael Magoo. Bueno, este chico no sé si seguramente sigue vivo, que ya será un anciano de 80 a 70 años, una cosa por el estilo, pero en aquel entonces era un adolescente y sobrevivió. Desafortunadamente su novia no, pero él sí, y por eso pudo contar a la policía paso a paso lo que ocurrió. Por eso sabemos más a detalle lo que pasó. Pero lo del primer asesinato es pura recreación de los hechos basados en la evidencia y en la declaración de este testigo presencial que pasó por ahí prácticamente al mismo tiempo que el asesino se estaba deshaciendo de los cuerpos. En este caso tenemos más información de viva mano de una de las víctimas. Los detectives John Lynch y Ed Rust del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen de nuevo como en diciembre. Fue el detective Jack Mulanax quien retomó el caso en los años 70, ya cuando había explotado los actos de este tipo, porque ya llevaba bastantes para los años 70. Aquí apenas es el segundo que se sepa, porque te repito que este tipo, en las muchas cartas que empezó a mandar al departamento de policía y creo que a algunos medios, él clamaba que habían sido 70 homicidios los que había cometido, 70 crímenes, pero solamente se le pudieron, entre comillas, comprobar, porque no se sabía quién era. Creo que 17, o sea, menos de, como el 10% o menos del 10%, no me acuerdo si eran 7 o 17, pero ahorita vamos a ver cuánto se le lograron comprobar que sí había sido él. O sea, que por lo menos la misma persona le había quitado la vida a ciertas personas. Fue un número muy reducido, pero este tipo afirmaba que habían sido cerca de 70.
Este segundo asesinato sería el que comenzaría a disparar a la fama al futuro asesino serial, porque en este momento no sabíamos que era, bueno, no sabían que era que el asesino del Zodíaco, todavía no se autoproclamaba el asesino del Zodíaco. Lo único que se sabía era más o menos cómo sonaba su voz por la llamada que había hecho, pues prácticamente para dar a conocer su obra de una manera muy retorcida, que es lo que hacen muchos delincuentes, muchos asesinos en serie, buscan el reconocimiento. Esto es pues una especie de patología, esa es la respuesta que buscaba hace rato, patología narcisista. Digo, no soy psicólogo, pero muchos son así. De hecho, me han pedido que hable de Charles Manson. Charles Manson, por lo que sé, era una especie de este tipo, pero peor, porque Charles Manson era un cobarde, que él no hizo nada. Él era el culpable de manejar a esta secta, y los asesinos eran la secta, pero él era un cobarde, Charles Manson. Pero bueno, es lo que sé. No sé, me tengo que meter un poco más a fondo en la historia de Charles Manson, ya hablaré de él en algún otro episodio, pero bueno, continuemos con el Zodíaco. El punto es que aquí a partir de este segundo asesinato es cuando comienza a adquirir fama y empieza a ser conocido en los medios, ya que primero que nada, este segundo asesinato era mucho más dramático que el primero, gracias al elemento de que el propio asesino había sido quien denunció el doble asesinato y también confesó que lo había hecho por teléfono al sheriff de este condado de Vallejo, y además cuenta con varios trabajos periodísticos que fueron realizados en aquella época y que han seguido saliendo a la luz en décadas posteriores. Esta es una historia muy rica. Visto desde el punto de vista periodístico, es una historia muy rica porque cuenta con varios elementos para construir la historia, para construir los hechos, desde la declaración del joven de Michael Magoo, que fue el sobreviviente, hasta la misma declaración de los policías que respondieron la llamada, la evidencia, los coches, el rastreo de la llamada. Contamos con muchos más elementos que son hechos y no especulaciones, a diferencia del primer caso, ¿no? Y aparte, en aquella época era muy raro que un asesino declarara por su cuenta que él había llevado a cabo los actos, ¿no? Pero bueno, continuamos. Se tiene una teoría de por qué Darlene Ferrin, la chica, y Michael Magoo fueron la pareja elegida del asesino del Zodíaco. Aquí tomando en cuenta que no hayan sido una pareja al azar, sino que ya hayan sido casadas y elegidas previamente por este tipo. En el libro Zodíaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después de este crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, que era un restaurante de estas tipo cafeterías como tipo vaselina que se ven en las películas gringas, donde trabajaba Darlene Ferrin, la chica que falleció, la chica del segundo asesinato, y ahí ella trabajaba como camarera, como mesera. El Zodíaco, se cree, en este libro se plantea esta teoría de que era admirador de la joven, o sea que le gustaba la chavita, y en su afán por conquistarla de una manera muy enferma, quizá, y es algo que se cree, esto no está comprobado, es una teoría que hace este autor Robert Graysmith, podría haberle confesado los dos primeros asesinatos, los de diciembre, y arrepentido por temor a ser denunciado por ella, le quitó la vida a la chica. Otra como subteoría dentro de esta misma afirma que decidió acabar con ella porque después de que la chica se enterara por su propia voz del Zodíaco que él era el asesino, la joven lo estaba chantajeando. O sea, aquí no era que él le dio miedo y dijo no, me va a denunciar, sino que ella empezó como a sacar partido, provecho de lo que sabía, y empezó a chantajear al asesino. Estas son como dos teorías que se tienen de acuerdo a este libro. La verdad es que no lo he leído, tendría que buscarlo. Para muchos periodistas, según lo que estuve investigando, para muchos periodistas y autores e investigadores de este caso, estos dos argumentos, estas dos teorías carecen de fundamento, a pesar de ser el argumento de la obra de Zodiac Killer de 1971 y del libro del mismo nombre publicado en 1979, escrito por Jerry Weisman, así como de una historia publicada en el periódico Chronicle por Bill Wallace. Y este periódico Chronicle no lo conozco, obviamente es un periódico americano, no sé si exista todavía, de la zona de San Francisco, pero vemos que al menos a mi parecer es un medio muy amarillista que aprovechó y lucró con los crímenes de este tipo, más que en un afán por informar a la gente. Más bien estaban vendiendo la historia, pues no como ficción, pero sí de una manera muy amarillista, por simple morbo. Vamos a ver que este periódico de Chronicle tiene una fuerte presencia a lo largo de todo el caso. Cerca de un mes después de este segundo crimen, el asesino, que hasta ese momento seguía siendo anónimo, se convertiría en uno de los criminales más enigmáticos de la historia de los Estados Unidos y del mundo entero, ya que comenzaría con un juego del gato y del ratón con varios medios y con la misma policía, en especial de la ciudad de San Francisco, pero de varias ciudades de California, lo cual
claramente estaba disfrutando el psicópata, ya que lo mostraba ante todos en los medios como un tipo mucho más inteligente que la policía, ayudando a crear esta imagen de rockstar que tienen los asesinos en serie en los Estados Unidos hoy en día, gracias al foco que se le dio en varios medios, sobre todo en periódicos, al enigmático personaje. No creo que haya sido el primero que se haya convertido, que haya adquirido esta popularidad, porque tenemos el caso de Jack el Destripador, que ese no es admirado, es muy conocido, es infame, ya vimos su historia. Y vamos a ver que actuaban o tenían como rasgos similares. Los dos se comunicaban. En el caso de Jack el Destripador enviaba cartas igual a un periódico. En este caso las cartas el Zodiaco las enviaba a la policía y le exigía a la policía que fueran el intermediario con otros periódicos. Ahí esto tenían en común. Nada más que Jack el Destripador no tenía como esta necesidad de fama o de reconocimiento. Perdón si escuchan un poco de música, están los organilleros aquí afuera. Espero que no se oiga tan fuerte en el micrófono. Ya si se oye muy fuerte voy a tener que hacer un corte. Pero bueno, el punto es que hay como muchas similitudes entre Jack el Destripador y el asesino del Zodiaco. Pero queridos amigos, tuve que hacer un pequeño corte. A lo mejor ustedes, bueno, ahí en la edición no lo van a ver, pero tuve que hacer un pequeño corte porque, bueno, es la desventaja de vivir en la Ciudad de México. Hay interrupciones a cada rato. Pero bueno, ya se fueron. Les decía, gracias a esta como conexión que empieza a surgir, en parte, quizá en un inicio con una buena intención periodística de informar de manera veraz a la gente lo que estaba pasando en estos condados de California, pues empieza esta conexión, este triángulo amoroso, por así decirlo, entre el asesino del Zodiaco, los medios, los varios periódicos, en especial 2 o 3 periódicos que son los principales, que es como se ve en la película, justamente la de David Finch. Y espero estar diciendo su nombre porque hay 2 directores que es David Fincher. Estoy confundiendo los nombres. El punto de la película donde sale Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr., me refiero a esa película. Así como se ve en la película, así ocurrió en la vida real. El triángulo amoroso era no los caballeros del Zodiaco, el asesino del Zodiaco, los periódicos, los medios y la policía. De hecho, la policía era el intermediario. Las cartas, estos mensajes encriptados que ahorita vamos a ver, le llegan a los policías, al departamento de policía de San Francisco, y ellos a su vez se encargan por amenazas de parte del asesino del Zodiaco de difundir las cartas a los medios, las cartas que enviaba este tipo, y eran cartas, mensajes muy enigmáticos, que incluso uno de ellos permaneció sin respuesta y apenas salió a la luz en 2020. O sea, durante casi 50 años estuvo sin descifrar uno de los mensajes de este tipo, y apenas en 2020 se logró descifrar. En 2020, cuando seguramente este tipo ya estaba muerto. Entonces, quizás sí, obviamente era un psicópata, era una persona que estaba mal de sus facultades mentales, el asesino del Zodiaco, como muchos de los asesinos seriales, o como todos los asesinos seriales, con diferentes enfermedades, con diferentes patologías, pero era muy inteligente, era un tipo inteligente. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald. En este caso llega primero a los periódicos estas cartas. En este caso el Vallejo Times Herald. También del San Francisco Chronicle, que es el que te mencioné hace rato, que era bastante amarillista, y el San Francisco Examiner. En ellas, en estas cartas casi idénticas entre sí, se reconocían los 3 crímenes e incluía un criptograma, es decir, un mensaje pues encriptado, un mensaje oculto, un mensaje secreto de 408 caracteres que desvelaba su identidad, la identidad del asesino del Zodiaco, obviamente oculta bajo este código. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Para este momento, en el punto de la historia, que se sepa, llevaba 4 homicidios, ¿no? Bueno, 2 homicidios dobles, de 2 parejas, 4 personas, que fallecidas eran 3. Solamente hasta ahorita solo había sobrevivido una. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, estos 12 con los que amenazaba el asesino, quizá porque las cartas, en efecto, pudieron leerse en la primera plana de estos 3 periódicos que te acabo de mencionar. A continuación te voy a leer el criptograma de 408 caracteres, obviamente traducido al español, pero los últimos 18 caracteres del mensaje no han sido descifrados hasta la fecha, al menos que se sepa, porque hay quien dice que la policía ya los logró descifrar, pero que no ha querido dar la respuesta a la luz, lo cual yo no creo, porque no tiene mucho sentido que oculten algo que pasó hace 50 años. Los involucrados, pues en ese momento eran hombres ya maduros, seguramente ya están muertos, pero bueno, el punto es que los últimos 18 caracteres de este mensaje siguen sin descifrar. Lo que sí se logró descifrar del mensaje es lo siguiente:
Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y a todos a los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y los caracteres que están en este orden, sin descifrar hasta la fecha desde 1969, son E, B grande, perdón, E, O, R, I, E, T, E, M, E, T, H, H, P, I, T, I. Se supone que estos caracteres, según el código, debería decir el nombre de este tipo, del asesino del Zodíaco. 3 días más tarde, el 4 de agosto de 1969, llegó otra carta a la redacción del San Francisco Examiner. Dicha carta comenzaba con la frase: querido editor, este es el Zodíaco. Muy al estilo de Jack el Destripador, así se refería Jack el Destripador al departamento de policía o al periódico al que enviaba sus cartas, que según yo en el caso de Jack el Destripador se dirigía siempre al departamento de policía de aquella época, en Londres. No me acuerdo bien, ahí va en el episodio para ver el dato, pero igual, tanto Jack el Destripador como el asesino del Zodíaco, ellos mismos se autonombran con estos seudónimos. Y estaba escrita esta carta en respuesta al jefe Slits de Vallejo, quien pidió más detalles para probar que el redactor de estas cartas era el asesino de Faraday, de Jensen y de Ferrin. El 8 de agosto de 1969, 4 días después de esta segunda carta, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Este contenía un mensaje, es el que te acabo de leer, contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia a El juego más peligroso, que es un relato escrito por Richard Connell que se publicó el 19 de enero de 1924. O sea, aquí veíamos esta referencia que hacía de manera pues implícita el asesino, según lo que el criptograma que te leí hace rato en voz alta, que no lo descifraron los policías, sino esta pareja, Donald y Betty Harden, que no eran policías, eran civiles, lo descifran y ellos son los que se acercan al periódico y a la policía a decirles qué onda, ¿no? Y aquí se hace referencia a esto que dice de que el hombre es el animal más peligroso y por eso quiere cazarlo. Es un relato de 1924, o sea, contemporáneo más o menos de Lovecraft, de estos relatos que se publicaban. Este en específico fue publicado en un periódico, del juego más peligroso, este relato ficticio, que se trata más o menos, va de un personaje que naufraga y llega a una isla donde vive un tipo que hace que a todos los que llegan ahí a naufragar les da creo que un arma y les da 3 horas o 5 horas de ventaja y los hace que corran por la isla para que él los case como si fueran animales. Y esta premisa ha sido usada en muchas películas, en episodios de Los Simpson. Hay 2 películas que a mí me llegaron a la mente, quizá la más conocida, una de mis favoritas, de Jean-Claude Van Damme, Operación Cacería, que trata justamente de esto, de una organización de gente de dinero que secuestra gente o le paga más bien a la gente, a vagabundos y a gente que nadie va a recordar, para que ellos corran por el bosque, y esta gente de dinero los caza a las personas como si fueran animales. Está esta película, y está también, bueno, un poquito el personaje de el cazador en la película de Jumanji, en la original, la de Robin Williams, pues algo así también, es un cazador que quiere cazar a un hombre, al personaje de Robin Williams en Jumanji. Y también hay una película con este luchador Stone Cold, Steve Austin, que se llama La Isla de los Condenados, que algo así también se trata. Y creo que también es una corporación de mucho dinero que agarra, creo que presos de diferentes cárceles y los hace correr en una isla a que se maten entre sí prácticamente como si fueran animales, ¿no? Y el ganador pues gana su libertad. Entonces es una premisa que ha sido usado en muchísimas adaptaciones, en series animadas y así, ¿no? Entonces era pues prácticamente obvio que este tipo, el asesino del Zodíaco, había leído este relato y tenía como entre su patología mental, entre su ¿cómo se llama? Entre su afición aparente a este relato de el juego más peligroso, de un tipo que caza personas como si fueran animales, y también seguramente algún culto o alguna creencia extraña, alguna religión, algún culto secreto,
Todos estos elementos en conjunto lo convertían en una persona muy peligrosa, que en su cabeza, en verdad, estos asesinatos que estaba cometiendo le estaban dando pues una especie, pues sí, como él los llama, de esclavos en el más allá. Para él, todas las personas a las que les quitaba la vida, cuando él muriera, serían sus esclavos en el mundo de los muertos, por así decirlo. Y esto es apenas el inicio de esta aberrante serie de acontecimientos ocurridos entre los 60 y los 70 de manera impune en California, en los Estados Unidos. Pero después de la llegada de estas cartas que dieron inicio al juego mediático entre el asesino y los periódicos, aún ocurrirían varios asesinatos más. No se detuvo aquí, al contrario, siguieron habiendo muchísimos más asesinatos, a pesar de que los periódicos y la policía estaban cumpliendo las exigencias del hombre en cuanto a que sus cartas fueran publicados en los diarios. Los periódicos, o al menos así se ve en la película esta que les digo, es un poco más, si es por ejemplo, el personaje de Jake Gyllenhaal y el de Robert Downey Jr. se ven tan involucrados en querer descifrar el misterio para proteger a la gente, ellos siendo periodistas, que incluso el personaje de Robert Downey Jr. termina alcohólico, muy traumatizado porque no puede encontrar, porque está siendo burlado por el asesino. Él no es un policía, es un periodista, pero el resto de los periodistas lo venden, pues sí, como para literal ganar dinero. Y la policía pues también ahí se dice que hubo un juego de corrupción y demás. El punto es que empieza este juego mediático entre la policía, los periódicos y el asesino del Zodiaco, pero cumpliendo todas las exigencias de este tipo, de que todas sus cartas y sus mensajes debían ser publicados en los diarios, y aún así los asesinatos continuaron, no cesaron ahí. Pero antes de continuar con esta macabra historia de la vida real, vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos con el bloque 2. Aprovecha la cortinilla para poner pausa, ir al baño. Si quieres pedir mi novela, aprovecha la pausa. No te toma ni 3 segundos. El link está aquí abajo en la descripción. Haz clic y nada más escoge tú el formato que quieres, físico o digital, y nada más. Ya te estará llegando. Bueno, si es el formato digital, obviamente te llegará de inmediato. Si es el formato físico, pues te llegará en unos días desde Illinois, precisamente, en Estados Unidos. Pero bueno, vamos al corte y regresamos al segundo bloque del programa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Bienvenidos al segundo bloque. Pónganse cómodos porque esto apenas va a la mitad de la historia. Te recuerdo antes de comenzar que le des like al video si te está gustando, que comentes abajo tu opinión sobre este caso, te suscribas al canal, actives la campana y me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y en Spotify, en donde también estoy subiendo el podcast cada viernes en formato MP3. Ahí lo vas a poder descargar de manera completamente gratuita. También mi correo electrónico está aquí abajo. Si tienes alguna historia paranormal o algún audio que quieras enviarme, ahí encuentras mi correo electrónico. Ya continuando en orden cronológico con los crímenes cometidos por este tipo, tenemos que el 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa, en una pequeña isla que estaba conectada por una vereda arenosa en Twin Oak Ridge. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que la mujer pudiera darse cuenta de esto, y usando un pasamontañas negro con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos. O sea, no podían verle ni los ojos, y tenía una especie de babero sobre el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 y medio por 7,5 centímetros por 7,5 centímetros de área. También se me olvidó mencionarte que el asesino del Zodiaco, su firma era un círculo con una cruz encima. Seguramente lo estás viendo en la miniatura de este video, cómo era el símbolo. Ese era su símbolo, esa era su firma. Este hombre del pasamontañas y los lentes oscuros se le aproximó a la pareja con una pistola en la mano, una pistola Hartnell, que creen se trataba de un arma de 45 milímetros. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una prisión ubicada en Deer Lodge, en Montana, en donde, según él, había matado a un guardia y también había robado un coche, y así había llegado a este lugar, y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa previamente cortadas, y le pidió a Shepard, a la mujer, que amarrara a Hartnell, al hombre, a su pareja, antes de que ella se atara a ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos.
Hartnell creyó que se trataba de un robo, nada más, un robo algo extraño, algo que pues no es tan común en Estados Unidos y menos en aquella época. En México sí, pues es muy común, son cotidianos los asaltos, los robos en todas partes de México, pero en Estados Unidos los robos al menos no son tan comunes como acá. De todos modos se le hizo raro, pero dijo, bueno, nos están robando nada más, ¿no? Pero entonces este hombre, el encapuchado, sacó un cuchillo y apuñaló a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Esta escena también, este asesinato es también plasmado de manera muy fidedigna en la película. Entonces este hombre recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la pared del auto de Hartnell y al lado escribió Vallejo 12-20 del 68, o sea, diciembre 20 del 68, la fecha del asesinato, el primer asesinato que había cometido, y después puso 7-4-69, o sea, 7 de abril del 69. También puso septiembre 27 del 69, 6:30, y puso by knife, o sea, como haciendo una pequeña bitácora del primer asesinato y de este nuevo asesinato, y que había sido por cuchillo, que en esta ocasión había actuado con un cuchillo, nunca disparó. Cuando los otros dos casos anteriores había disparado, en esta ocasión, aunque llevaba un arma de fuego, utilizó el cuchillo para terminar con la vida de esta mujer, Cecilia Shepard y Brian Hartnell. A las 7:40 de la noche de ese mismo día, el hombre, el asesino del Zodiaco, llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar el crimen, al igual que había hecho con el crimen anterior. Él mismo denunció y dijo, mira lo que acabo de hacer. Dio la ubicación exacta donde estaban los cuerpos, el coche, bla bla bla. El teléfono público desde donde llamó el asesino fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio KVON, Pat Stanley, solo a unas cuantas manzanas de la oficina del sheriff, una vez más, y a 40 kilómetros de la escena del crimen. O sea, como que era ya un rasgo que él elegía a propósito. Era un tipo pues inteligente dentro de su locura, que era como una burla el escoger un teléfono público que fuera una especie de punto medio entre la escena del crimen, pero estando más cerca de la oficina del sheriff. Lo mismo había hecho en la segunda escena del crimen, ahora había hecho lo mismo e incluso había dejado el teléfono descolgado, a lo mejor por prisas, porque en esta ocasión sí actuaron muy rápido. Los policías acudieron al lugar muy rápido y a lo mejor no le dio tiempo de colgar bien el teléfono o lo hizo a propósito, no sé. El punto es que el teléfono fue encontrado descolgado por este periodista Pat Stanley, un periodista de radio. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso que tuvieran. Un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en una ensenada cercana a donde había ocurrido el suceso, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda. Estos también habían sobrevivido, la cual fue suministrada por unos policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia de este sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beachy Springs, a casi 30 kilómetros del lugar, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard, la mujer, la víctima de la pareja, estaba aún consciente cuando llegó Collins, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Hartnell y Shepard, la pareja, fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley ubicado en Napa. Cecilia Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después, pero Brian Hartnell sobrevivió para contar a la prensa su historia. El detective y sheriff del condado Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. O sea, primero que nada, aquí tenemos 2 datos muy interesantes. Igual que en el caso anterior, prácticamente esto es un copia y pega del segundo crimen, con la única diferencia de que aquí se roba el coche el asesino del Zodiaco no para quedárselo, sino para llevarlo a un lugar lejos, y además escribe esta bitácora con sangre, aparentemente, haciendo referencia a los crímenes anteriores, ¿no? Al primero, al segundo y a este nuevo. E incluso en este último pone la fecha en la que lo llevó a cabo y especifica que fue llevado a cabo por medio de un cuchillo, no de arma de fuego. Y esa es la otra diferencia, que en los otros 2 casos había usado un arma de fuego, en este caso usó un cuchillo, poniéndose un poco creativo este hijo de puta. Y pues bueno, ¿no? En eso queda.
pero es prácticamente un copia y pega. Y el dato interesante es que en ambos casos, al menos en el segundo y el tercer crimen, las mujeres fallecen, pero los hombres sobreviven y son ellos quienes cuentan sus historias completas a la policía. Y en este caso, bueno, también contábamos con el testimonio de la mujer, de Cecilia Shepard, porque estaba viva todavía cuando llega este primer abogado, ¿no? Entonces, bueno, del primer crimen sí fallecieron los dos chicos, del segundo sobrevive el chico y en este último sobrevive también el hombre, el sujeto. Entonces es algo muy curioso. Y lo otro curioso que me llama la atención es de este policía, Ken Narlow, que estuvo pues prácticamente 20 años, casi 20 años, investigando el caso hasta 1987 que se retira y pues tiene que dejar de la investigación. Pero aquí vemos que en verdad habían policías que de verdad querían saber qué estaba ocurriendo, porque era algo pues muy, muy sonado, ¿no? En aquella época, hoy el mundo es una cochinada, en todas partes del mundo la gente es una cochinada, el mundo es una cochinada en general, pero en aquella época era una época un poquito entre comillas, porque bueno, veníamos de la guerra de Vietnam y todo eso, bueno, venían de la guerra de Vietnam en esa época, ya se empezaba a podrir el mundo, pero era un lugar un poco más inocente de lo que es ahora. Entonces se me hace genial y digno de admirar que este policía durante casi 20 años no quitó el dedo del renglón y siguió investigando, aunque pues tristemente no descubrió la identidad del asesino. Pero bueno, el 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Geary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stine fue hasta una calle más adelante, a la calle Cherry, en donde le había indicado el pasajero, en donde el pasajero, le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Esto lo sabemos obviamente porque en esta calle de Cherry, más allá del punto donde había pedido que lo dejaran, es donde encuentran el taxi después. El hombre, el asesino, tomó las llaves del taxi y la cartera del hombre, le quitó la camisa además. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 de la noche, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. O sea, ellos estaban viendo todo desde la calle de enfrente. Eso también se ve en la película. Nada más creo que en la película lo cambian y son unos niños los que ven todo esto desde la ventana de su departamento. En este caso, en la vida real, fueron unos adolescentes. Pero ven, de hecho ni siquiera era tan tarde, eran las 10 de la noche. Estos jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después lo vieron caminar una manzana hacia el norte de la escena del crimen donde encontrarían el taxi. La policía llegó pocos minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca, porque de nuevo acudieron muy rápido al lugar de los hechos. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fook, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caucásico caminando por la acera, que después subía por una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o 10 segundos. Su compañero Eric Selms no vio a este hombre. La radio les había alertado que buscaran a un sospechoso afroamericano, no caucásico, así que por eso estos policías no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse, de este hombre que probablemente era el asesino. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. O sea, no se sabe por qué, a pesar de que los adolescentes lo describieron como un hombre caucásico, la policía en la radio les informa a estos otros 2 policías y al resto de los policías que estaban en la zona que estaban buscando a un afroamericano. Entonces, cuando estos 2 policías ven cerca frente a ellos, pasando junto a ellos, a este hombre caucásico, no lo detuvieron porque estaban buscando a un afroamericano. No se sabe si esto fue un accidente, si fue a propósito, si fue una falla en la comunicación o qué, pero literalmente se les escapó de los dedos por un error estúpido de comunicación. Pudieron haber atrapado en esa noche al asesino del Zodíaco gracias a estos adolescentes que vieron todo y que actuaron rápido. Cuando estos policías llegaron a la calle Cherry, Fook, el policía, fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco, y en ese momento se dio cuenta de que probablemente habían pasado al lado del asesino. Y aquí pues imagínense lo que sintió este policía. Literal pasaron junto a él, pero como se creyó, tuvieron este pequeño error de que estaban buscando a un afroamericano, pues ni siquiera no lo detuvieron ni nada. Si tan solo la descripción hubiera dicho buscamos a un hombre caucásico, lo hubieran detenido para interrogarlo, pero como decía afroamericano, no lo detuvieron y obviamente se les escapó, y se dieron cuenta minutos después, cuando se reunieron, digamos, todos los policías a ver qué pasaba. Ahí le dijeron, no, era blanco al que buscábamos, y ahí fue cuando dijo, fuck, se me acaba de escapar este cabrón.
Fu concluyó que el Zodiaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Los policías se dieron a la tarea de buscarlo, pero este ya había desaparecido, obviamente, porque ya había contado con varios minutos para escapar. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stein, es decir, del taxista, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del asesino del Zodiaco se estimaba, según lo que habían visto estos jóvenes y los policías, que era un hombre de entre 35 y 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toschi fueron asignados a este caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de varios años consiguientes, obviamente. Aquí al igual que en el caso de Jack el Destripador, los primeros homicidios, porque Jack el Destripador, a diferencia del Zodiaco, el Zodiaco confirmados, ahorita vamos a ver, creo que son, no me acuerdo si 7 o 17 asesinatos, aunque él decía que habían sido 70, pero por lo menos confirmados que fue él, les digo, eran 7 o 17, una cosa así. En el caso de Jack el Destripador fueron 4 asesinatos nada más, y con eso le bastó. Obviamente lo de Jack el Destripador fue casi 100 años antes de esto. También, aunque era Londres, era una zona peligrosa de Londres, pues de todos modos Londres, y aparte 100 años antes, pues era más seguro que el Estados Unidos de los 70. Pero aún así, hubo uno de los asesinatos, creo que también justamente, bueno, en este caso es el cuarto, que aquí rompe la regla del Zodiaco. Aquí no fue una pareja, sus víctimas, sino que fue un taxista. No sabemos por qué, no sé si fue al azar en esta ocasión o no sabemos si fue para despistar, no sé, el punto es que aquí rompe la regla. Pero en el caso de Jack el Destripador solamente mataba prostitutas, y en su tercer crimen, si no me equivoco, igual alguien sí lo llegó a ver de lejos, pero no supo quién era. No es cierto, ve cuando el tipo haciendo la recreación de los hechos, uno de los testigos, quien reporta que hay el cadáver de una mujer en la calle, por la recreación de los hechos, por el tiempo que llevaba muerta y el tiempo en el que él ve el cuerpo, se cree que Jack el Destripador estaba oculto ahí en las sombras, o sea que lo pudo haber visto este testigo y que pasó corriendo, se topó cuando iba escapando. Hubo uno de los asesinatos de Jack el Destripador, hubo 2 en una sola noche, y uno de ellos fue coincidencia. Él solo iba por una víctima, pero cuando escapa de la primera escena del crimen, se topa de frente con otra prostituta y la ataca y le quita la vida. O sea, ahí fue completamente mala suerte. Y en esta ocasión ocurre lo mismo. Estuvo a punto de ser atrapado, y en este caso por una falla de comunicación, por una incompetencia de los policías, se les escapa. El 14 de octubre de 1969, el periódico Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein, del taxista, que había asesinado 3 días antes, como prueba de que él era el asesino del hombre, y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía confirmó que el asesino del Zodiaco era el mismo hombre al que habían estado buscando algunas noches antes en el presidio Heights por la muerte de Stein. O sea, cuando empiezan a buscar a este hombre que había asesinado a un taxista, tras la declaración o tras la llamada de los adolescentes, no sabían que era el asesino del Zodiaco. Por lo mismo, bueno, para empezar no había forma de saberlo porque no le conocían la cara, y además, pues les digo que estaba rompiendo su regla de lo que había hecho en los 3 crímenes anteriores, pero no sabían que era el mismo que el asesino del Zodiaco. Cuando el asesino del Zodiaco manda esta carta al periódico, a Chronicle, con un pedazo de la camiseta, por eso le había robado la camisa, saben que era el mismo hombre. O sea que estuvieron a punto de atrapar no solo al asesino del taxista, sino al asesino del Zodiaco. Ahí estaba la impotencia, ya todo lo que daba en el departamento de San Francisco de la policía. A las 2 de la mañana del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodiaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de los prominentes abogados F. Lee Bailey o Melvin Bell aparecieran en el show de televisión de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas, y entonces alguien afirmando ser el asesino del Zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam, lo cual tiene una posible conexión por los tiempos con este grupo de asesinos que eran conocidos como los hijos de Sam. Que bueno, ahí yo cometí un error en el video que hice sobre el caso de los Warren, del caso de la tercera película. Si ustedes buscan el nombre del caso,
ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, les aparece una foto del asesino del hijo de Sam, no sé por qué, de David Berkowitz, creo que se llama el tipo. Y yo no sabía, porque el documental de Netflix salió a la siguiente semana. Entonces ya he visto varios comentarios que me ponen, oye, ese no es el del Conjuro de la vida real, es este tipo. Sí, en efecto, ese fue error mío, es un efecto Mandela, porque si ustedes buscan en Google el nombre ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre raro, se apellidaba Cheyenne, el tipo del Conjuro 3, el de la vida real. Si ustedes buscan su nombre, les aparece la foto de este tipo, del hijo de Sam, no sé por qué, y en varios medios. Supongo que es una especie de efecto Mandela, pero bueno. Aquí probablemente cuando dice que su nombre era Sam, el asesino del Zodiaco, supuestamente que llama este programa, puede que tenga una conexión con este otro caso del que si quieren ya hablaré en algún momento. Hay un documental en Netflix sobre él, no lo he terminado de ver, pero igual es un caso muy macabro, ocurrido más o menos en la misma época. Belli aceptó encontrarse con este supuesto asesino del Zodiaco, que había dicho que se llamaba Sam en el programa de tele, en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció, o sea, el asesino del Zodiaco nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodiaco en el teléfono cuando declaró sus homicidios el 2 y el 3, escucharon la voz de este supuesto Sam de la televisión y concluyeron que él no era el Zodiaco, o sea, quien había hablado al programa de tele para decirle a este abogado que se verían en Daly City no era el Zodiaco, era un bromista o era un imitador, pero no era el asesino del Zodiaco, según los policías que habían escuchado su voz en el teléfono. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belli fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que este tal Sam era un enfermo mental, pero no era el asesino del Zodiaco porque no podía salir. O sea, aquí era un imitador 100%, a lo mejor a propósito, a lo mejor haciendo una broma, pero esto fue pues una distracción. No, el que llamó al programa de tele no era el asesino del Zodiaco. De hecho, ustedes pueden encontrar el video de este programa de televisión en YouTube, esta escena cuando llama este tipo. Unas semanas después, el 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente de 340 caracteres. El 9 de noviembre, al día siguiente del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo habían detenido y habían hablado con él por más o menos 3 minutos después de haber disparado en contra de Stein. Aquí pues yo no encontré al menos declaraciones de los policías, pero según él sí había habido unos policías que lo habían detenido para interrogarlo en la escena o cerca de la escena del crimen de este taxista unas semanas antes, ¿no? Y que lo habían dejado ir, ¿no? Yo creo que esto era mentira, porque aquí ya es cuando empieza a mentir el asesino del Zodiaco, y además se empiezan a meter cosas como lo de los imitadores y los bromistas. En este punto de la historia se comienza a volver más compleja debido a la fama que ya estaba adquiriendo el caso en los medios, lo que atraía obviamente e inevitablemente a bromistas e imitadores como este loco, literalmente este enfermo mental que había llamado al programa de televisión fingiendo ser el asesino del Zodiaco, lo cual comenzaba a entorpecer la investigación, así como una posible red de corrupción en la policía que buscaba justamente esto, entorpecer la investigación. Pero de eso hablaremos más adelante, de esta supuesta red de corrupción. Eso es una teoría, eso nunca se comprobó. Lo interesante de este punto de la historia es que este tercer criptograma que envió el Zodiaco al periódico permaneció incógnito durante varias décadas, y apenas hasta el año pasado, el 5 de diciembre del 2020, un grupo de aficionados logró descifrarlo y sacar su significado a la luz. Después de 50 años pudieron descifrarlo por fin, pero durante todo ese tiempo nunca se supo qué decía este nuevo criptograma enviado en octubre del 69. El criptograma dice lo siguiente, y esto fue noticia. De hecho, si ustedes buscan información sobre este caso en Google, lo primero que les sale son noticias de la BBC y de varios otros medios importantes internacionales sobre esto de que un grupo de aficionados al misterio y a este tipo de cosas descifraron este mensaje encriptado que había permanecido incógnito durante 50 años. Y dice lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí, que no tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso, todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, haciendo referencia a la gente que ya le había quitado la vida, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Así escrito medio mal, así lo escribió este tipo. Obviamente está traducido al español, pero había de donde lo saqué tenía como una nota al pie que decía que estaba
basado fidedignamente con todos los errores como gramaticales que tenía el escrito original, el que escribió de puño y letra El asesino del Zodiaco. El 22 de marzo de 1970, o sea, ya digamos en el año siguiente, meses después, se llevó a cabo un extraño acontecimiento en el que un hombre fingió ayudar a una mujer de nombre Kathleen Jones en la carretera, quien estaba embarazada de 7 meses y viajaba además con su hija de 11 meses, o sea, iba embarazada y aparte llevaba una bebé. Este tipo fingió ayudarlas porque le dijo que según se le estaba zafando una llanta y le dijo yo te ayudo a armarla. Según se le aprieta las tuercas de la llanta, se despiden, pero cuando arranca unos cuantos metros la mujer, la llanta se cae. Entonces el hombre les dice yo las llevo a la estación de servicio más cercana. La mujer dice que sí, se sube al coche con la niña y solamente se trataba de una artimaña para secuestrarlas y hacer quién sabe qué cosas con ellas. Afortunadamente esta mujer logró saltar del vehículo con su hija, estando embarazada, te repito, y se ocultaron en el campo. Según la declaración de la mujer, el hombre detuvo su coche, porque aquí estaban viajando a bordo de su coche, el de él, el de ella se había quedado atrás. Se baja del vehículo para buscarlas, pero en ese caso, afortunadamente, llega un camión que va pasando por ahí y el hombre huye del lugar a bordo del coche. Aunque más tarde el Zodiaco, y esto te lo digo porque es importante, esto obviamente en un inicio no se sabía, ella nunca dijo fue el asesino del Zodiaco ni nada, él no se presentó ni nada, pero más tarde el Zodiaco enviaría otra carta, porque aquí ya era algo constante que estuviera mandando cartas todo el tiempo al periódico, y en una de estas cartas se adjudicaría este crimen fallido en una de las cartas de que él había intentado secuestrar a esta mujer, pero le fue impedido sin querer por el camionero que pasó por ahí. Pero el caso fue ignorado por la policía y por los medios debido a las incongruencias en las historias de Jones, de la mujer, de algunos periodistas y de los testigos. O sea, aquí no podemos decir si sí o si no fue el Zodiaco, porque aquí es cuando ya empiezan como las mentiras por parte del Zodiaco. Aquí empieza a decir que iba a hacer cosas que nunca ocurrieron. Decía, ahorita vamos a ver que dijo, puso una bomba en tal lugar, pero nunca pasó nada. Dijo, voy a hacer tal cosa este día. Empieza a decir cosas que salían en el periódico de que le dispararon a tal policía y decía, ah, sí fui yo. En el caso de esta mujer dijo, sí, yo fui el que intentó secuestrarla. O sea, pero no había pruebas de que en verdad había sido él. Como en el caso de lo del taxista que envió un pedazo de la camiseta, en estos otros casos no había pruebas, y no había pruebas en las escenas del crimen que dijeran, que declararan o que comprobaran más bien que había sido él. Entonces aquí como que ya empezamos a ver que empieza a decir mentiras el asesino del Zodiaco en sus cartas. No sabemos si para que los medios siguieran hablando de él y la policía siguiera ahí embobada con él, o si porque tenía alguna enfermedad que dentro de su cabeza él lo había hecho aunque no fuera así, o si era para despistar y que la policía no supiera qué sí había hecho él y qué no había hecho él, y empezar a desconfiar de las mismas declaraciones del Zodiaco. Aquí no sabemos si fue a propósito, fue sin querer, pero aquí el mismo asesino ya empieza a tergiversar la información entre la policía y los medios, y obviamente entre la gente. El Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió: mi nombre es... pero no puso su nombre obviamente, sino que escribió 13 caracteres cifrados que obviamente no han podido ser descifrados. El Zodiaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía en San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en el Golden Gate Park, que había ocurrido el 18 de febrero del año 70. Él dijo, ese no fui yo. En una de estas cartas dijo, yo no puse esa bomba, no se preocupen. Pero añadió lo siguiente: hay más gloria en matar a un policía que a un cid o a un civil, porque un policía puede disparar en respuesta. O sea, igual haciendo referencia a este relato, que había como un poco más de reto en eso. La carta incluía el diagrama de una bomba que supuestamente el Zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió Zodiaco, pero con el signo que él tenía, que era este círculo con esta cruz, Zodiaco 10, o sea, como si fuera un marcador, Zodiaco 10, SFPD 0, o sea, San Francisco Police Department 0. O sea, como para él era un juego y él llevaba 10 puntos y el Departamento de Policía de San Francisco 0. O sea, 10 puntos porque eran 10 víctimas que llevaba según él, ¿no? De hecho, algo que descubrí muy interesante en una entrevista, que el director de esta película de Zodiaco, David Fincher o Finch, siempre confundo, es que confundo a David Lynch con David Fincher, entonces no me acuerdo cuál de los dos es el que dirige Zodiaco, pero este director, él dice que quiso hacer la película de Zodiaco porque él recuerda cuando era niño
que en una ocasión iba en el autobús escolar y el autobús escolar iba escoltado por varias patrullas, y esto fue un operativo policial que se llevó a cabo en varias ciudades de California porque este tipo estaba amenazando con eso, con que iba a volar un autobús escolar. O sea, este director de cine que llevaría al cine la historia del asesino del Zodiaco literalmente vivió este miedo. A él sí le tocó vivirlo en viva, en su propia carne, lo que estaba pasando en California por este demente. El Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 al periódico Chronicle, que era como que su periódico por excelencia con el que se comunicaba. El texto escrito en la carta decía: espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión en mayúsculas, seguido por la firma del círculo cruzado del Zodiaco, su símbolo, su firma. Al reverso de la carta amenazó con usar una bomba en un autobús muy pronto, un autobús escolar, a menos que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos, y cito, agradables botones Zodiaco. O sea, literal ya se sentía un famoso, ya se sentía una estrella, se sentía un ícono cultural. Entonces quería que la gente usara botones con este signo del Zodiaco, con el círculo y la cruz. En esta misma carta escribió, y cito: le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros. Esto se cree que el Zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich, ocurrido una semana antes de que llegara esta carta, el 19 de junio a las 5:25 am, 19 de junio, del 70. Lo cual, eso que ocurrió fue que este policía Radetich se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Entonces aquí se cree que el asesino del Zodiaco hace referencia a este crimen, pero haciéndonos o diciéndonos como que el Zodiaco intentaba hacerlos creer que él había sido el asesino de este policía. Radetich falleció 15 horas después de que le dispararon. El Departamento de Policía de San Francisco niega hasta la fecha que el asesino del Zodiaco estuviera involucrado con este homicidio, ya que el crimen permanece sin resolver. La policía dice que no fue el del Zodiaco, que era una mentira. Y puede ser, te digo que aquí ya es cuando empiezan como las mentiras y las incongruencias por parte de este tipo, como para darse más importancia de la que en verdad tenía. Y cualquier cosita que leía en los periódicos decía: ah, sí, fui yo. Pero según el Departamento de San Francisco, la muerte de este policía no fue culpa de este hombre, fue otra persona completamente diferente, y tristemente ese crimen sigue sin resolver. En julio de 1970, el asesino del Zodiaco envió un par de cartas más, en donde por medio, de nuevo, de mensajes encriptados, afirmaba que había colocado una bomba que estallaría en otoño, y en caso de codificar el mensaje, hallarían las coordenadas exactas de donde estaban. O sea, este mensaje encriptado poseía, supuestamente, las coordenadas de donde había ocultado este hombre la bomba, y la única manera de descubrir la bomba era decodificando este mensaje. En una de estas cartas es donde afirma que él fue quien había intentado secuestrar a Kathleen Jones y a su hija. Y esta bomba obviamente nunca explotó, no pudieron decodificar el mensaje, pero no explotó ninguna bomba. Entonces aquí venían dos mentiras en una carta. Bueno, no fue en la misma carta, pero más o menos en la misma época, en las mismas fechas, envía estas dos mentiras: lo de la bomba y de que él se adjudica el fallido secuestro de Kathleen Jones y de su hija de 11 meses, y además el asesinato de este policía que no había sido él. Aquí ya está mintiendo muchísimo este tipo y ya queriendo como negándose a perder su fama, ¿no? En este punto entramos ya en terreno extraño, pues pareciera que el Zodiaco estaba jugando y engañando a la policía y a los medios, porque era sin dudas un enfermo carente de atención que, ahora que la tenía, no quería perderla. A pesar de haberse jactado de varios crímenes ocurridos en fechas cercanas, estos jamás fueron comprobados que hubieran sido cometidos por él, por lo que se cree que solo eran mentiras y juegos del criminal, lo que no se sabe si era a propósito o era sin querer. En una historia aparecida en el Vallejo Times Herald el 13 de noviembre de 1972, 2 años después, el sheriff y detective Bill Barker teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Bárbara habría sido obra del asesino del Zodiaco, algo que ocurrió antes del primer asesinato de estos chicos, que los dos fallecieron. El primero que te conté cronológicamente, este ocurre antes de eso. Recuerda que eso ocurrió en 1968. Este que te voy a contar, que esta teoría de este sheriff retirado Bill Barker, que esto lo saca a la luz hasta el 72, es una teoría, no está comprobado, pero hay un asesinato en 1963, 5 años antes de cronológicamente el primer asesinato conocido del asesino del Zodiaco, que él teoriza, este policía Bill Barker, este ex policía, que fue perpetrado por él, aunque él nunca lo confesó en alguna de sus cartas.
El 4 de junio de 1963, 5 años y medio antes del primer asesinato conocido, cronológico, efectuado por el Zodiaco en Lake Herman Roads, por esta chica Betty Lou y su novio, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California, habiéndose ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor intentó atar a las víctimas, pero cuando éstas lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y en el pecho con un arma calibre 22, igual que había hecho con las víctimas del primer caso, cronológicamente el de 1968 y el de 1969. Les disparaba en el pecho y en la espalda, y a los hombres les disparaba o en la cabeza o en el rostro. Entonces este tipo colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó, sin éxito, incendiarla para deshacerse de las pruebas. Este sería en caso de que las sospechas fueran ciertas de este ex sheriff de, ¿cómo se llamaba? Bill Barker. En caso de que fueran ciertas, se trataría del primer asesinato del asesino del Zodiaco, ya que el modus operandi fue prácticamente el mismo, con la diferencia de que aquí intentó, te repito, 5 años antes del primer caso que se conozca, el de diciembre del 68, intentó deshacerse de los cuerpos, no lo logró porque no se quemó la cabaña, entonces encontraron la evidencia, no supieron quién fue, pero encontraron los cuerpos. Aquí intentó deshacerse de ellos, a diferencia de todos sus otros crímenes, donde los dejó ahí tirados, y a partir del segundo, él mismo era quien avisaba a la policía que había sido él, llamando por teléfono a la oficina del sheriff. El Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años en este tiempo, tras los cuales el Chronicle recibió una carta de nuevo del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974. Ya llevaba varios años en una racha no constante de crímenes, ¿no? Elogiando el film de El Exorcista como, y cito, la mejor comedia satírica que había visto. Y de hecho es curioso porque en El Exorcista 2 o Exorcista 3 hay una referencia al asesino del Zodiaco con el asesino de la película que se llama el asesino de Géminis. La carta incluía un verso del de Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodiaco concluye esta carta con un nuevo marcador, y allá no decía Zodiaco, decía yo, 37, SFPD, San Francisco Police Department, 0. O sea, según él, para este momento ya llevaba 37 asesinatos, a pesar de que había estado 3 años en silencio, sin haberse comunicado con los medios por medio de cartas, pero según él, según este marcador, había seguido asesinando y ya llevaba 37 víctimas, que obviamente la policía no había sabido y nunca pudo comprobar que fue él, pero según él llevaba 37 víctimas, y el departamento de policía de San Francisco, en este juego enfermizo de este tipo, llevaba 0 puntos, ¿no? Una misiva del 24 de abril de 1978, o sea, todavía 4 años después de esta carta, inicialmente fue dada por auténtica, pero fue declarada una farsa por otros expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. O sea, que hay un debate de que esta última carta recibida en abril del 78, algunos dicen que sí fue enviada por el Zodiaco, otros dicen que no. Pero no está comprobado si sí o sí. Es la única que está en duda. Todas las demás se sabe que sí las envió él de puño y letra, que era la misma persona. Esta última del 78 es la que está en duda de si fue él o fue un imitador. Se creyó que Toshi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, del taxista, fue el autor de la carta. El autor Armistead Maupin la considera similar a la carta de un fan que él mismo había recibido en el 76, 2 años antes, y cree que es de Toshi. Mientras que admitió el haberle escrito la carta como fanático a Maupin, Toshi negó haber escrito la carta del Zodiaco y quedó libre de cargos. O sea, este jefe de policía había sido acusado de suplantar la identidad del Zodiaco. La autenticidad de la carta permanece sin verificar hasta la fecha, por lo que podría o no ser la última misiva enviada por el asesino al Departamento de Policía de San Francisco. O sea, esta última carta del 78 no sabemos si sí es o no es, como decimos aquí en México, pero por lo menos la última oficial que llega, la última carta escrita por el asesino del Zodiaco a este periódico Chronicle de San Francisco, es enviado en el 74, en 1974, elogiando la película del Exorcista, entre otras cosas, y según él, para este momento llevaba 37 víctimas y que ninguna de ellas le había podido castigar el Departamento de Policía de San Francisco.
Después de esto, de esta carta dudosa de 1978, de la nada, el asesino del Zodíaco desapareció para siempre de los medios, ya que no volvió a actuar, al menos no de manera confesa y no bajo la firma del asesino del Zodíaco, y no volvió a enviar cartas tampoco a los periódicos ni a la policía, por lo que seguramente alguno de esos asesinatos ocurridos en años futuros los llevó a cabo él, pero ya no los firmó como el Zodíaco. Entonces, digamos, legalmente, o bueno, no legalmente, sino para el registro, ya no eran perpetrados por la misma persona hasta que se comprobaran que habían sido cometidos por la misma persona, lo cual nunca ocurrió y ya nunca va a ocurrir porque este tipo seguramente ya está muerto. Como suele ocurrir muchas veces en la vida real, el final de las historias más intrigantes, como la que estamos revisando hoy, suele ser desabrido y carente de sentido. O sea, esto de que de repente dejó de aparecer es un final bastante malo para una película. Si esto fuera una película sería un final bastante feo, un final que nos habría dejado insatisfechos a más de uno de nosotros, porque no es una película, es la vida real. Afortunadamente, al ser un caso que tuvo un gran alcance mundial, en parte también renacida gracias a esta película de 2007 de David Fincher, donde salen Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo, numerosas teorías han surgido sobre la posible identidad del asesino del Zodíaco. Y esas posibles identidades, esos múltiples sospechosos que han, digamos, apuntado varios periodistas o varios policías o investigadores, los vamos a ver regresando de este segundo y último corte del programa. Así que aprovecha la cortinilla para ir al baño o por ir por más botana, y regresando ponte cómodo porque vamos a estas conclusiones del programa, de este episodio. Así que vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, empezando con el tercer y último bloque. Vámonos rápido porque según yo quería que este episodio fuera más corto que el resto y terminó creo que durando lo mismo. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco en investigar este caso fueron los inspectores de homicidios Michael N. Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodíaco obtenido de las cartas para su análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial. Obviamente no se pudo determinar al 100% quién era, pero sí parcialmente. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso, un hombre llamado Arthur Leigh Allen, quien es de hecho el que la película de David Fincher plantea como el principal sospechoso sin declararlo oficialmente. Y también se descartó a Robert E. Hunter Jr., un prominente hombre de negocios quien vivía cerca de la escena del crimen del taxista Paul Stine. Estos eran los dos principales sospechosos y tras este análisis de ADN fueron descartados como tal, ¿no? Pero el sospechoso número uno había sido Arthur Leigh Allen por varias pruebas que te voy a presentar un poquito más adelante. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril de 2004. Pero debido a la presión fue reabierto durante un tiempo antes de marzo de 2007. Aquí a lo mejor fue un movimiento mercadológico de la película, porque la película salió justo en el 2007, así que aquí probablemente ya era como una historia de morbo, ¿no? Y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba. A lo cual también el caso permanece abierto en otras jurisdicciones, es decir, en otros estados. En 2012 se publicó el libro The Zodiac Killer Cover-Up de Silence Bach, que en español significa El asesino del Zodíaco, la verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lyndon E. Lafferty, quien sostiene que el criminal, el asesino del Zodíaco, aún vive y que contaría, al menos en 2012, con 91 años de edad. O sea, probablemente ya falleció porque ya tendría más de 100 años. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil. Según este policía, él acusa al Departamento de Policía de San Francisco de corrupción y que por eso ellos mismos, de manera intencional, nunca llegaron a ningún lado, porque no les interesaba, porque alguien les estaba pagando. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante décadas, solamente uno, que fue justamente Arthur Leigh Allen, fue investigado seriamente, que te digo que es este personaje que aparece en la película, que te dan a entender como que él fue el principal sospechoso porque es el que tiene más, sin ser todavía comprobado de manera oficial, nunca fue comprobado de manera oficial por la policía, pero es el que parece tener como más cosas en contra suya. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando Allen fue interrogado después,
este afirmó, sin que se le preguntara, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en Lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. O sea, del asesinato de esta pareja, que la chica murió de un coma en el hospital, a este se refería. Ellos ni siquiera le estaban preguntando sobre eso y dijo, no, es que los cuchillos que encontraron en mi coche los usé para abrir pollos. Como él solito poniéndose la soga al cuello. Cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, bueno, el relato El juego más peligroso, que era este relato que te mencioné hace rato, que mencionaba de manera implícita en su primera carta sobre este hombre que cazaba otros hombres, viendo al ser humano como el animal más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que lo había impresionado, o sea, que este tipo sí había leído el relato y que le encantaba. Y de hecho esta escena también aparece en la película de Zodiaco. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodiaco, y el departamento de policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual. Esto sí comprobado, este hombre Allen era un delincuente sexual y además había tenido posesión de armas, había llevado a cabo crímenes con armas y con componentes explosivos que fueron hallados en su hogar, siguiendo la investigación en 1991. A pesar de todo esto, Allen no fue enjuiciado, quedó libre, porque no presentaron cargos contra él, el departamento de policía de Vallejo. Finalmente, la caligrafía de Allen no correspondía con la caligrafía del Zodiaco. Sin embargo, cabía la posibilidad de que el escrito hubiera sido hecho con la mano derecha, aunque la policía no hizo acto oportuno de esa posibilidad. O sea, una teoría que se tiene poco plausible, pero que sí fue llevado a la mesa, aunque no de manera oficial, es que se cree que en caso de que Allen fuera el asesino del Zodiaco, escribió una carta con la carta del Zodiaco con la mano derecha y con la mano izquierda, perdón, y cuando le hicieron escribir para ver si era la misma letra, escribió con la derecha, lo cual haría que fueran diferentes. Es una teoría poco plausible que la policía como que no vio muy viable. Además de que las huellas dactilares del asesino del Zodiaco no guardaban semejanza con las de Allen, porque además una peculiaridad del asesino del Zodiaco es que tenía una cicatriz en una huella dactilar. Tampoco tenía ninguna prueba concreta de que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodiaco, y esto, pues, por lo mismo, la reciente prueba de ADN que se hizo obtenido de las cartas no proporcionó dato alguno, por lo que ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de que Allen fuera el asesino. O sea, como hicieron ahí análisis de ADN, ya tenían el ADN, esto fue años después, en el 91, ya tenían el ADN del asesino y no coincidía con las de Allen. Entonces dijeron, bueno, este tipo no es, y lo dejaron en libertad, a pesar de que parecía que había ciertas conexiones. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que este hombre no era, porque era un hombre bastante tonto. Y el asesino del Zodiaco, sí, era un loco, pero era bastante inteligente, lo suficientemente como para ser tonto a varios departamentos de policía de California. Así que yo creo que este hombre, Allen, no era el asesino del Zodiaco. Desde 1981, los crímenes del Zodiaco fueron etiquetados como asesinatos rituales por Gareth Penn, esta es otra teoría, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato o de los asesinatos. En un libro que escribió al respecto, acusa a Michael O'Hare, profesor de la Universidad de Berkeley, de ser el Zodiaco. Y esto tiene un poco de sentido, porque las cosas que escribe este tipo de que iba a tener esclavos en el inframundo y no sé qué, sí se nota que este hombre, haya sido quien haya sido, no era católico ni tenía ninguna religión conocida, sino que parecía tener una religión o pertenecer a algún culto extraño. Esto podría ser cierto. En 2007, aparte de que usaba varios símbolos, para empezar el símbolo del Zodiaco, que esto era una referencia a la marca Zodiac, este círculo con una cruz adentro, pero también habían otros símbolos que llegó a utilizar y que muchos nunca fueron descifrados por la policía. O sea, que pudieron haber sido símbolos inventados por él, o en efecto pudieron haber sido símbolos pertenecientes a alguna logia o algún rito. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Tarrance, era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluyendo una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI a esta gorra y este equipo arrojó datos no concluyentes en el año 2010, 3 años después. O sea, sí se llevó a cabo una investigación. Te repito, ellos ya tenían el ADN del asesino del Zodiaco y no coincidieron con los de este hombre, que su hijastro lo estaba acusando de ser el asesino. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox, que en agosto del 75 había sido inhabilitado por el Tribunal Supremo de California por no pagarle a sus clientes, es decir, le quitaron su licencia de abogado, dijo que a principios de la década de 1970, un marín
entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. Como era abogado, se lo confesó, seguramente para buscar ayuda. Y esto tiene sentido porque la razón por la que el Zodíaco había citado a este abogado, Belli, que era de los mejores abogados de California, era porque quería su ayuda legal. Entonces, probablemente, y coinciden las fechas, probablemente el asesino del Zodíaco dijo: me van a atrapar, necesito un buen abogado. Y probablemente fue con este abogado Robert Tarbox, al no tener la ayuda de este abogado otro de apellido Belli, el de la televisión. Entonces aquí sí tiene sentido que pudo haber sido. Este sujeto, este Marine, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox debido a un acuerdo de confidencialidad, describió sus crímenes de manera breve, pero lo suficientemente persuasiva como para convencer al abogado. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con su ola de asesinatos en serie oportunista, pero nunca regresó a ver a Tarbox. O sea, él solo lo vio una vez y nunca más volvió. Pero en esa única vez que lo vio, que seguramente para pedir sus servicios como abogado, le tuvo que, como su cliente, le tuvo que confesar todo lo que había hecho. Pero nunca regresó con él, o sea, nunca se convirtió en su abogado, nunca lo contrató. Este último, el abogado, obtuvo un anuncio de página completa del Vallejo Times Herald en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Lee Allen, de este sospechoso, el mayor sospechoso, el que la película pone como el sospechoso, como el asesino, pues su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos era esta: hacerle ver a la gente que Arthur Lee Allen, que para muchos es incluyendo la película, era el culpable. Él sabía que no había sido este hombre porque él sabía quién era en realidad. Esa era su única motivación 30 años después, limpiar el nombre de Arthur Lee Allen, que sí era un criminal, pero no era el asesino del Zodíaco. Robert Graysmith, autor de varios libros del Zodíaco, dijo que la historia de Tarbox era, y cito, completamente plausible. Y vemos que sí, hay varias cosas que tienen en común. El hecho de que estuviera buscando un abogado, el hecho de que fuera un hombre pues con preparación, no era un improvisado, un hombre que podía cubrir su rastro, un hombre que sabía utilizar armas, un hombre que sabía usar ciertos códigos pues difíciles de descifrar, en fin. Encaja de cierta manera con militar, aparte de que en varias escenas del crimen habían sido vistas huellas de tipo militar, de botas militares. Entonces todo concuerda. Yo creo que este tipo sí era el asesino del Zodíaco, este hombre que acudió a este abogado, pero que su nombre oficial, su nombre real nunca fue revelado, o al menos no hasta la fecha, por este acuerdo de confidencialidad entre este ex abogado que perdió su licencia en el 75, pero que en el 70 acudió a él, el asesino del Zodíaco, para que lo defendiera legalmente en caso de que fuera arrestado, porque él seguramente se sentía ya acorralado. En 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel, se apuntó hacia el editor Richard Gaikowski. Al momento de los asesinatos, Gaikowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado del asesino del Zodíaco, y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodíaco. El oficial retirado de la patrulla de caminos de California, Lyndon Lafferty, que ya te mencioné anteriormente, comentó que el asesino del Zodíaco era un hombre de 91 años en el 2012, asentado en el condado de Solano, California. Por eso te digo que nunca, si esta teoría, esta hipótesis es real, nunca se fue de California, siempre vivió ahí el asesino del Zodíaco, a quien llamó por el seudónimo de George Russell Tucker. Utilizando un grupo de agentes retirados llamado Mandamus 7, Lafferty descubrió a Tucker, a este seudónimo, y un encubrimiento gracias al cual no fue perseguido. Tucker había muerto en febrero de 2012 y no fue señalado porque la policía no lo consideraba como un sospechoso. Según este oficial retirado, este hombre de 91 años que murió en el 2012 era el verdadero asesino del Zodíaco, que vivía en el condado de Solano, en California. Otra teoría es que en febrero de 2014 se reportó que un hombre llamado Louis Joseph Myers le confesó a un amigo en el 2001, 13 años antes, que él era el asesino del Zodíaco después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo Randy Kenny ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas que tenía, es decir, en la declaración de que él sabía quién era el asesino del Zodíaco y que ya estaba muerto. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodíaco. Por ejemplo, Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou Jensen, o a la preparatoria. Myers tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en Lake Berryessa.
Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodiaco, cuando estuvo silenciado durante estos 3 años, un año antes de enviar la última carta oficial, la del 74, Myers estuvo destinado al extranjero en el ejército. O sea, aquí coincide el hecho de que no mandara cartas porque estaba en el ejército en otro país. Kenny dijo que Myers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble como para ser investigada. Y estas son todas las hipótesis que se tienen, queridos amigos. El programa lleva, según yo hasta ahorita, 1 hora 37. No terminó siendo más corto que los otros, perdón. Lo intentaré en el siguiente episodio, que es un poco más corto. Pero bueno, creo que no divagué tanto. Este era un caso bastante largo y creo que por eso duró mucho. Pero bueno, mis conclusiones son pocas. Primero que nada, este tipo claramente estaba enfermo, como todos los asesinos seriales, como la mayoría de los criminales. Tenía una patología mental, una enfermedad, un padecimiento que requería atención. Y pues la manera de él de salir de esta enfermedad, de esta locura, pues era aniquilando gente, ¿no? Al parecer al inicio son puras parejitas las que empieza a escoger, pero conforme va avanzando el tiempo va rompiendo su propia regla. Entonces esto es raro en un asesino serial, porque normalmente un asesino serial elige el mismo tipo de víctimas durante su carrera como asesino serial, ¿no? Ya sea que sea muy larga o muy corta. El caso de Jack el Destripador, ahí sí todas eran prostitutas, casi todas con enfermedades venéreas, y solamente te digo, mató 4 o 5 chicas este tipo, y actuó en un periodo de tiempo muy corto, a diferencia de este otro del asesino del Zodiaco, que actuó a lo largo de casi 10 años, ¿no? Del 68 al 74, que se sepa, porque según él siguió actuando en años posteriores, ¿no? Porque en los años en los que no estuvo en comunicación con los periódicos, según él siguió matando. Entonces, de todas las teorías que se tienen, yo creo o que fue este último que vimos, de este tipo que murió de cirrosis y lo confesó, le pidió a un amigo suyo que lo confesara. Aquí yo lo veo plausible por estas conexiones de que fue a la misma preparatoria que las primeras víctimas, lo de las botas militares y demás, ¿no? Y la razón por la que es que escogía parejitas para matarlas. Y la otra opción, la que yo veo también bastante plausible, es la que dice este ex abogado, de que llegó este Marine a decirle, a pedir sus servicios como abogado, confesándole que él era el asesino. Yo creo que fue alguno de estos dos. No creo que haya sido este tipo Allen, porque era, por lo que leemos lo que leí en la investigación, era un tipo bastante tonto. Y el asesino del Zodiaco, tonto en el sentido de que casi se echa la culpa él solo, sin que los policías hicieran mucho. Y el asesino del Zodiaco se veía bastante inteligente, o sea, al menos eso denotaba en sus cartas y en los mensajes codificados y demás. Entonces yo creo que no era él. Yo creo que era o este Marine o este tipo que murió de cirrosis en el 2001. Así que bueno, un caso muy muy interesante, literalmente digno de una película, que ya tiene no una sino varias películas, porque hay otras películas de años anteriores que de hecho se hace referencia a ellas en la película de Zodiaco del 2007. Si no la han visto, vayan a verla. No sé si siga en Netflix, es una película muy buena. Y bueno, ya de paso vayan a escuchar esa reseña que está en Spotify en Luces Cámara Horror sobre esta cinta, esta charla, este debate. Y déjenme en los comentarios de este episodio aquí en YouTube qué opinan sobre este caso, sobre la asesino del Zodiaco. También ustedes díganme qué creen que haya sido, quién haya sido, de todas estas hipótesis que te di, cuál creen que sea la más cercana a la realidad, la más acertada. Pónganme también en los comentarios si quieren que hable de otro caso similar, de algún asesino serial, ya sea de Estados Unidos, mexicano o de algún otro país. Déjenmelo por favor en los comentarios para que lo aborde en futuros episodios, ya sea del podcast o si es un caso con menos información, de un episodio regular de audiovisual, ¿no? Si les gustó este episodio, denle like a este video aquí en YouTube. Si quieren dar clic en el botón unirse, háganlo. Suscríbanse al canal, activen la campana. Síganme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, en Spotify, en iVoox, donde subo el podcast en formato MP3, es decir, puro audio. Y compra mi novela Demonios de Luna Llena, que está siendo, como diría Dross, todo un éxito de ventas, al menos en amazon.com.mx. Esta novela es exclusiva de amazon.com, entonces solamente la puedes encontrar ahí, no está en otras plataformas, no está en librerías, únicamente puedes encontrarla en Amazon. Y le está yendo muy bien, en críticas, en reseñas, le está yendo muy bien. Así que no te quedes atrás, compra tu ejemplar, te llega en unos cuantos días, llega muy rápido. Y una vez que lo hayas hecho, por favor comenta y reséñala en Amazon. Y no te pierdas el directo que vamos a tener muy pronto, en un par de semanas, platicando con spoilers y resolviendo dudas sobre esta historia que escribí para ustedes con mucho cariño. Pero bueno, queridos amigos, yo me despido. Eso fue todo por hoy en este episodio número, no me acuerdo cuál, del podcast del Grimorio de Rix, hablando sobre el asesino del Zodiaco. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos
en la oscuridad y nos vemos al ratito en el live inaugural de la quinta temporada.